Manuela Carmena Sí, es mayor claro. que tú y Bueno, Donald Trump también es mayor que tú. Bueno, no comparemos. Bueno, no, No, hombre, bueno, yo... es muy, o sea, sin quitarle No, la importancia sí, ser alcaldesa o concejala de Cádiz, yo... pero presidente de los Estados Unidos es una cosa seria, ¿eh? No, ser alcaldesa de Cádiz es muy importante. En política siempre he querido estar donde me pusieran los votos, porque estoy en política, porque creo en ello y porque decidí en un momento dado de mi vida que iba a dedicar una parte de mi vida a pelear por aquello en lo que creo, ¿no? Pero sin plantearme nada, a los que me conocen, sin plantearme nada, porque además yo he dicho siempre que no se pueden hacer planes ni en la salud, ni en el amor o la amistad, ni tampoco en la política menos, mucho menos, porque depende de muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que después de 6 legislaturas presentándome a la alcaldía de Cádiz, y en cada una de las legislaturas he pasado por distintas situaciones políticas y personales, pues estoy acostumbrada a que mucha gente se interese qué vas a hacer, vas a estar aquí, vas a estar allí, vas a hacer no sé qué, y eso a mí nunca me ha distraído para nada. Yo he sido siempre una mujer muy independiente, me educaron así, y en mi partido saben que cuando me han pedido que tenía que hacer frente a alguna responsabilidad, si yo no he creído que podía afrontarla, lo he dicho, y si he creído que la podía afrontar, pues me he arriesgado y he aceptado el reto, ¿no? En esta ocasión, como todo el mundo ha podido ver, ha habido otros alcaldes o alcaldesas que tomaron en su día la decisión cuando ganaron, como mi caso, y no pudieron gobernar por los pactos de izquierdas, pues decidieron abandonar la vida local. Yo, todo el mundo que me conoce sabía que yo no lo iba a hacer, porque yo me presenté para ser, primero, es tontería, porque eres primero concejal, para ser alcalde tienes que ser primero concejal, porque te eligen para ser concejal y son los concejales luego que eligen al alcalde, ¿no? O alcaldesa. Pero yo tenía y sigo teniendo un compromiso con los gaditanos y de las gaditanas que por muchos años que viva nunca podré agradecer personalmente ni políticamente a los gaditanos la confianza que me han dado en todas las elecciones a las que me he presentado, que me han permitido hacer cosas, yo creo que distintas a las que algunos pensaban, pero también adelantándonos al tiempo, a lo que puede necesitar Cádiz dentro de unos años. Y la verdad es que lo tenía muy claro, iba a estar toda la legislatura en la oposición, distribuyéndonos las responsabilidades con el resto del equipo, que todos habíamos estado en los gobiernos anteriores, y por tanto teníamos que hacer un esfuerzo muy grande para seguir peleando por esta ciudad sin que pesara en nosotros el hecho de haber gobernado durante 20 años y de repente, habiendo ganado las elecciones, estar en la oposición, porque eso normalmente en los equipos, en los grupos humanos, pues produce cierta confusión al principio, ¿no? Pero yo he ido viendo cómo se desarrollaba todos estos años, estos 3 años, y soy sincera, y siempre lo he sido, he tomado la decisión yo, porque mi partido siempre me ha respetado, no solamente en estas cuestiones, sino en otras que no voy a contar y no vienen al cuento, además forman parte de mis pequeños secretos, ¿no? Suele decirse que el que cuenta sus secretos pierde su libertad, ¿no? Entonces, en esta ocasión, desde el principio, tanto el presidente de mi partido como la dirección de mi partido siempre me dijeron: lo que tú hagas, bien hecho está. Entonces yo he ido preparándome, porque a mí Cádiz me va a seguir apasionando siempre. Siempre, cada día tengo una idea, cada día veo las cosas, pero no solamente las de hoy, sino las que podríamos hacer o ser dentro de unos años. Entonces he ido madurando mi decisión primera, pero no por nada, sino porque yo creo que los partidos son equipos, tú lo has vivido en la política, son equipos, que para que las cosas funcionen, los encajes de las personas que tienen experiencia con las nuevas incorporaciones, tiene que hacerse de una manera natural, a poder ser. De una manera natural y además de una manera con una estrategia, porque si no la imagen que damos a los demás es una imagen un poco oportunista, ¿no? A ver qué pasa aquí, para ver si yo puedo, si el otro puedo, si hago no sé.
No, eso no ha ido nunca conmigo, ni va a ir, y desde luego allí donde yo tenga responsabilidades, y he tenido importantes responsabilidades dentro del partido, no solamente a nivel provincial, sino a nivel autonómico, a nivel provincial. Fui la primera secretaria general del partido, no solamente a nivel provincial, sino de mi partido a nivel de toda España, en el 83 hasta el 86, 87. Y a nivel regional he sido presidenta del Partido Popular de Andalucía. Entonces yo lo he ido madurando, lo he ido pensando, y creí en un momento dado que este era el momento para que, con el modelo de ciudad que nosotros hemos defendido, que hemos desarrollado, porque nosotros hemos cumplido siempre nuestro programa electoral y a veces hemos ido más allá, estamos en la mejor posición en este momento para decirle a los gaditanos de nuevo, ante las próximas elecciones, que con un nuevo motor dentro del Partido Popular, con experiencia, con nuevas incorporaciones, vamos a ser capaz de volver a dinamizar esta ciudad, a darle un empuje, de nuevo a romper el conformismo que parece que se ha vuelto a instalar en nuestra ciudad en los últimos 3 años, ¿no? Y yo ante eso creo que es fácil de entender. Yo no me considero una persona mayor, yo trabajo como los que tienen 30 años, pues aunque tenga unos poquitos más, pues me siento con mucha pasión, y a mí mi corazón está ahí apretado, ¿no? Pero creo que para lo que el Partido Popular va a proponer a los gaditanos para los próximos años, se necesita un equipo que tenga una proyección vital más larga de la que pueda tener yo. Yo sería incapaz de presentarme de nuevo a las elecciones y al año o al año y medio decir ahora me voy, porque eso no entra en mi esquema mental, ni a mí me han educado para eso, en mi familia. Los compromisos, cuando se adquieren, se cumplen, aunque sea con la lengua afuera, pero se cumplen. Entonces yo pensé, y a mí no me ha empujado nadie, ni muchísimo menos, y al contrario, el mismo día que lo presentaba me estaban pidiendo. Que no tiene que ver con que haya encuestas que digan que si tú más o menos... Las encuestas sirven para lo que sirven. A nosotros en el año 2015 nos daban las encuestas de todo el mundo 2 meses antes, 15 concejales. Las encuestas sirven para lo que sirven. No, y además en este momento casi todas los que yo conozco son interesadas. A nosotros nos marcan unas tendencias, ¿no? Pero bueno, nosotros las encuestas que tenemos y las que tenemos de otras organizaciones nos dan que seguimos ganando las elecciones, y por tanto eso es un aliciente para seguir peleando por esta ciudad. Y además yo he notado en el último año, y ahora que no soy candidata lo puedo decir, lo que más me ha pesado precisamente a la hora de tomar la decisión ha sido la cantidad de gente corriente, como decimos nosotros, gente normal de la calle, con muchos problemas, porque yo me conozco a todos los gaditanos, ¿no? O a la mayoría, ¿no? Que me paraban y me decían, ay alcaldesa, esto, bueno, me seguían, yo, no, ya no soy la alcaldesa, ay Teófila, esto, ay por favor, ay tal. O sea, que se nota en la calle que hay unas ganas de que vuelva a la ciudad a tener ese ritmo, esa dinámica de querer ser más, pero para todos, no para unos cuantos, ¿no? Y de no poner las dificultades como excusa para no hacer nada, ¿no? Es que da la sensación como de que se ha instaurado una especie de efebocracia de alguna manera con la llegada de nuevos partidos, sí, y con esa eclosión que en las últimas encuestas parece otorgarle al Partido Ciudadanos los estudios de opinión, que igual, como tú dices, hay algún interés también en empujar en algunos medios de comunicación en ese sentido, pero seguramente también haya una cierta simpatía entre la población, fruto un poco de lo que ha ocurrido en Cataluña y tal, ¿no? Entonces parece que se ha instaurado en España una efebocracia. Entonces la gente más veterana parece que está como mal vista. Entonces tú tienes que poner a alguien
que esté como mucho en los 40, sí. y ya empieza a ser un veterano alguien en los 40. Bueno, pero aquellos que tenemos cierta experiencia con los años y que en democracia y en la acción política a través de las urnas se nos ha dado esa gran responsabilidad y esa gran oportunidad de hacer cosas en lo que yo entiendo que es la política de verdad, la del día a día, ¿no? La de la calle, la de que te permite no soltar los pies del suelo, ¿no? Tenemos la obligación de no solamente trabajar mucho y seguir trabajando porque lo sentimos, ¿no? Sino ponernos en el lugar de cuando nosotros teníamos esa edad. Yo fui alcaldesa con 40 y tantos. Entonces, bueno, es que es ley de vida, pero además lo bonito de los partidos políticos, precisamente, es esos equipos en donde se trasladan las experiencias, los conocimientos, la sensibilidad. No sé, un país, una ciudad no puede estar siempre empezando. La diferencia entre esos partidos que acaban de llegar y la de partidos como el Partido Socialista, como Izquierda Unida, como el PP, es que esa experiencia no la podemos tirar por la borda, porque es la diferencia entre una organización que tiene ojos y cara en todas las poblaciones, en este caso de Cádiz o en todos los barrios de Cádiz o en toda España, y los que son en este momento una marca política. Una marca política porque si yo voy a Zahara de la Sierra y no me ponen la cara del partido tal o del partido cual, es porque allí y la prueba es que las primeras elecciones generales, la prueba que era una marca política es que ni tan siquiera aparecía el logo de Podemos, era la cara del señor Iglesias. O sea, son marcas políticas de momento. Igual con unos años llegan a tener una estructura de partido político. Fíjate que hay una importante renovación en las cabeceras de las candidaturas del Partido Popular en toda España. Sí. Quizá Paco de la Torre, mayor que tú, por cierto. Sí, sí. Conviene recordar estas cosas porque parece que tengas experiencia no quiere decir que seas mayor, ¿no? Yo creo que además hay determinados momentos en donde sumar las nuevas fuerzas, los nuevos ímpetus con la experiencia es muy importante, sobre todo cuando las situaciones son complicadas como en estos últimos años y ahora. ¿Por qué? Porque esas experiencias, ese saber del conocimiento que te da el haber vivido personalmente situaciones no parecidas, pero sí complicadas dentro de la vida democrática de un país como el nuestro, te hace que tú puedas darle a tu partido como si fuera un plus de responsabilidad y un plus de tomar decisiones. Yo algunas veces comento que uno de los principales problemas que ha tenido el Partido Socialista a nivel nacional en estos últimos años es que tiró por la borda a todas esas personas que tenían la experiencia de la transición porque eran muy jóvenes y luego de afrontar cambios en el gobierno de la nación, en otras comunidades autónomas, y que tienen una experiencia que cuando han llegado los momentos malos, pues los por así decir, jóvenes, no tan jóvenes, que vivían muy cómodos cuando estas personas tenían la máxima responsabilidad en el grupo parlamentario, se han visto, sí, muy aupaos al primer lugar, pero sin un soporte detrás que les hiciera aguantar los envites de unas nuevas situaciones muy complicadas y esas personas además se han visto obligadas a hacérselo por fuera, o sea, a dar su opinión, porque son personas que tienen una gran opinión en nuestro país, porque los ciudadanos creen en ellas, porque han visto cómo se han comportado en otras situaciones complicadas. Y yo creo que uno de los problemas ha sido tirarlos hablando políticamente, ¿no? Dejándolos de un lado, pero de una manera tan grosera que no se sostiene, vamos. O sea, entonces yo creo que una ciudad como un país, como una sociedad, no puede estar haciendo todos los días o cada cierto tiempo borrón y cuenta nueva, porque es que se pierde mucha energía, igual que en una empresa, igual que en una familia. Hoy estamos celebrando el 206 aniversario de la PEPA y si miramos la historia democrática, o sea, la historia de nuestro país en los últimos 206 años en comparación con otros países democráticos de Europa y del mundo, nuestros problemas, empezando porque no fuimos capaces de cogernos a la industrialización de estos países, es porque en 200 años hemos tirado por la borda 8
constituciones, no es que las hemos reformado, es que dijimos, por tanto, los españoles, esta no me sirve, fuera, empiezo por otra, esta no me sirve, hasta 8 veces, mientras los demás avanzaban en lo que era la convivencia democrática y mejorando la sociedad. Entonces, nosotros, eso pasa con la política, con los partidos políticos. Tiene que ser la suma de esfuerzos. Todo el mundo es importante, porque si los ciudadanos ven que los partidos políticos se tira por la borda, se saca del y dirán, pues a mí cuando no les interese harán lo mismo. Y ahora... Y eso es un mal mensaje. Y echando un poco la vista atrás, yo siempre pensé, y alguna vez te lo dije y lo he escrito, lo he hablado con un amigo común, Enrique Montiel, más de una vez, que hubo un momento crucial en tu trayectoria como alcaldesa que podías haberlo dejado, que era en el 2013. Pasa el Bicentenario, fue un proyecto muy tuyo, donde te dejaste allí muchas horas y muchos esfuerzos. El alma. Y en solitario. Algún día lo contaré. Eso, algún día lo contaré. Algún día deberás contar cómo dejaron solo a la ciudad y te dejaron solo a ti, pero digo, ese que, bueno, la ciudad, mal que bien, consiguió algunas cosas, una cumbre de jefes de Estado, una ciudad de 100.000 habitantes, no es poca cosa, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo siempre pensé, digo, este es el momento para que Teófila lo deje, para que guardar todos esos buenos recuerdos de las transformaciones, las gestiones que tú hubieras hecho y que otros hubieran seguido. Y a lo mejor haberte, claro, esto es una ucronía, hacer política ficción, ¿no? Te hubieras evitado, pues me imagino que esa pequeña amargura que te produjo el resultado electoral del 2015, ¿no? Bueno, pero como yo en la política no estoy para estar en el poder, sé lo que es estar en el gobierno y en la oposición a la vez, desde el año 2000 hasta el 2008, cuando fui presidenta del Partido Popular de Andalucía, pues la verdad es que tengo que decir que lo más bonito de que me ha ocurrido es estar actuando en la ciudad y al mismo tiempo ver la proyección que le podíamos sacar a la ciudad fuera de nuestra ciudad, que es donde nos pueden venir y donde nos podían venir cosas importantes, ¿no? Entonces, cuando pasó el 12, mi concepción de lo que podíamos, la ciudad como tal y la provincia, sacar de nuestras relaciones con Iberoamérica, sacar en el buen sentido, ¿no? Rentabilizar, era tan fuerte que dije, tengo que seguir hasta donde pueda, apostando por esto, porque nosotros somos una provincia de 1.250.000 habitantes, que la imagen que tenemos en España, al ser la capital, tener 130.000 habitantes, podríamos vivir 140.000 por el número de viviendas con comodidad, pero bueno, las cosas son como son y eso es una cuestión más de moda de vivir en los años 80, 70, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, nosotros la única posibilidad que tenemos en la capital de trasladar a España, a Europa y a Iberoamérica que somos importantes, que la provincia es importante, es que la capital, como capital, capitanee esa salida al mundo a la hora de poder volver a generar puestos de trabajo derivados del nuevo comercio, de la industria, de la logística, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo conoce que hay, y voy a seguir trabajando en ello, porque la ecuación es muy fácil. Si tenemos sectores importantes como el sector naval, el aeronáutico, la industria agroalimentaria, dragados offshore, generamos un tercio de la energía eléctrica que se consume en Andalucía, que somos como Portugal, estamos en el corredor ecuatorial de todas las comunicaciones marítimas del mundo, pues si nosotros teniendo esas características, que si lo tuvieran en Valencia, en Barcelona o en Bilbao, estaríamos todos los días en los periódicos económicos y en los no económicos de España y de Europa, resulta que cuando viene una crisis tenemos más paro que nadie, algo nos tiene que faltar. Y yo pensé que era, y sigo pensando que ese es uno de los activos importantes que tenemos, de las posibilidades que tenemos de cara al futuro, ¿no? La industria logística, el comercio, la transformación de las mercancías
Y bueno, ya me volví otra vez a apasionar, pero para mí eso era importante porque de esa manera podíamos hacer realidad, transformar el recinto exterior de la zona franca, podíamos seguir apostando por seguir transformando puntales, porque mucha gente habla de lo que hemos hecho con el soterramiento. Pues sí, muy bien, pero yo cada vez que voy por puntales y me acuerdo de cuando tiramos la valla de CLH, pues para mí aquello era casi tan importante como cualquier otra cosa, porque era abrir un barrio de nuestra ciudad a la ciudad. Hay tantas cosas que me han hecho, que me han compensado porque lo he vivido con los vecinos, con las reuniones de vecinos. ¿Ahora no piensas que el momento para...? Bueno, pero yo, mira, yo no estoy en política ni para que digan que tal, ni para una foto, ni para nada. Eso es que me pone de los nervios, no lo puedo soportar, no, es superior a mis fuerzas. No estoy en política para eso, estoy en política para hacer cosas y para compartir con los conciudadanos, con mis vecinos. Es la ilusión de poder hacer cosas, de poder saltar las barreras. Entonces, todo lo demás, hay gente que se da patadas por salir en una foto. Es que no sé si no lo he buscado nunca ni me gusta, y además hoy cuando venía camino de esta entrevista yo decía, a ver si voy a decir algo que me sigue impresionando el que me hagan una entrevista, me sigue preocupando si seré capaz de estar a la altura de lo que quiere, de lo que pueden esperar la gente que confía en mi partido y en mí, o los que no confían o están en las antípodas, pero bueno, por lo menos mantener el respeto. Yo creo que en política, como en todas cosas en la vida, lo que hay que buscar es que te respeten y tú respetar a los demás, y todo lo demás, bueno, pues son cosas que no tienen ni la menor importancia. Esto es como la juventud, es circunstancial. Pues una foto es circunstancial, una qué mona, es como la belleza. ¿De qué te sirve decir qué guapa eras cuando eras joven? El momento, siempre está bien que se nos sea dado poder elegir el momento donde uno se va de los sitios, ¿no? Pues yo puedo decirte, Fernando, que a mí se me vea por quién pone, o sea, por quién decide quién van en las listas, que son los partidos, y luego quién decide que está en las instituciones, Congreso, Senado, Ayuntamiento, son los ciudadanos, pero para eso previamente te tiene que proponer tu partido. Hombre, yo puedo decir, y además no, el que crea que tiene rayos infrarrojos y que puede estar en mi corazón o en mi cabeza pierde el tiempo, porque es complicadísimo, yo no osaría nunca a eso. Puedo decir que conociéndome como conocen en mi partido y como me conoce mi presidente Mariano Rajoy y otros compañeros de partido, puedo decir que la decisión la he tomado yo personalmente, y en el momento que yo creía que iba a ser mejor, y estoy encantada de haberlo podido hacer. Hombre, pues fíjate tú que yo creía que ibas a seguir, Teófila. No, claro, bueno, no es que yo sea no hubiera pasado, experto ni en tu trayectoria ni en ti, sino que veía un poco siempre, como siempre eres tan apasionada en las cosas. Habrás visto que sigo y apasionada. Claro, ¿no? Y sigues así, ¿no? Pues digo, bueno, te veo físicamente bien. Bueno, es como una moto. Y te veo siempre con la misma pasión, pues yo decía, inclusive he perdido alguna apuesta porque dije, no, Teófila va a seguir, ¿no? Bueno, yo creo que te agradezco que me hayas invitado a estar contigo, porque así le puedo decir a todos aquellos gaditanos y gaditanas, que no se lo puedo decir ni por las redes ni por la calle, porque es muy difícil podérmelos encontrar a todos en estos días, que con mi máximo respeto a ellos he tomado la decisión porque creo que es lo mejor, y porque creo que de esta manera voy a colaborar en que haya de nuevo en la ciudad un alcalde, en este caso alcalde, del Partido Popular, que vuelva a darle pasión, ilusión y ganas de pelear por todos, porque es que hay algunos que están equivocados. Porque si tú no peleas todos juntos, aquellos que más lo necesitan nunca van a salir de donde están. Porque si tú no ilusionas a la gente para que venga a invertir o para que venga a esforzarse por la ciudad, los que de por sí solo ellos no pueden hacerlo,
dependen de eso, dependen de que alguien tire de ese tren, de que alguien tire de esa máquina. Y entonces no hay que avergonzarse de ser de esos que tiran de esa máquina. ¿Por qué? Porque la única manera que las personas que más lo necesitan no se bajen de ese tren, que puedan ir en ese tren, es que la máquina funcione, que tenga gasolina, que tenga ideas y que ilusione a los demás. O sea, es que yo tengo que decirles a los gaditanos que no se pueden imaginar la cantidad de posibilidades que estamos perdiendo por no ver, porque algunos no hayan querido ver más allá de su sectarismo político y de su pequeña visión de las cosas más cercanas. Nosotros somos el ejemplo en la ciudad de Cádiz que necesitamos a los demás. Cuando más hemos ido era cuando hemos concitado en la ciudad a comerciantes de América, de Holanda, de Suecia, del norte de España, de Francia, porque venían aquí porque éramos lo que éramos. Entonces nosotros por sí solos, dadas nuestras características, es muy difícil. Nadie en la vida se salva solo. Siempre necesitas un empujón, siempre necesitas una mano, siempre necesitas a alguien que te diga, venga, que lo vamos a conseguir, venga, vamos a echarle gasolina, en el buen sentido, al motor. Entonces, bueno, yo sé que, y estos gaditanos y gaditanas que siempre han confiado en mí, que son anónimos, igual que los que no han confiado en mí también son anónimos, por tanto es una tontería eso de decir, bueno, es que no, es que el voto es anónimo, por tanto se debe de trabajar para todo el mundo, no solo para los amigos o para unos cuantos, para los conocidos, no. Eso el que me conoce sabe que no ha sido así y no va a ser nunca así. Hasta que me vaya para el otro mundo, no va a ser así, ¿no? Tenemos que hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Vale. Ahora un poco que ya anuncias que lo dejas, me imagino que también es momento para la reflexión, ¿no? Es decir, que te leí el otro día la satisfacción del trabajo realizado y tal, ¿no? Como es normal, ¿no? Pero supongo que también te quedará en ti alguna cosa que dices, pues mira, esto no lo hicimos bien, o aquí podíamos haber hecho de esta otra manera, más en esto o menos en esto, ¿no? Es decir, que a lo mejor no te apetece, no quieres hacer autocrítica, o las autocríticas ya te las hacen tus adversarios políticos, ¿no? Bueno, yo creo que siempre en la vida hay cosas que se podían haber hecho de otra manera, ¿no? Lo que a nosotros quizá, y no es como excusa, a lo que nosotros quizá en algunas veces nos falló, es la necesidad que teníamos de hacer cosas sin parar, porque sabíamos que si nos parábamos se quedaba atrás. Voy a poner un ejemplo que además venía de atrás, con el Palacio de Congresos en Santa Bárbara. Cuando nosotros dijimos de actuar en Santa Bárbara, al principio estabas tú todavía de concejal, se salió una plataforma de la universidad y de algunas empresas de que no, que tal, bueno, aparcamientos, que no había aparcamiento y tal. Entonces, como teníamos tantas cosas que hacer pendientes, pues aquello lo dejamos en stand-by, porque había otras cosas que no había que pelear tanto con la opinión para poderlas llevar a cabo, y perdíamos energía. O sea que muchas de las cosas, algunas de las cosas que igual no hicimos bien o de acuerdo con la mayoría, era porque teníamos
sabíamos que era tanta la necesidad, porque perdía, y prueba de ello es la plaza de Sevilla. Yo siempre dije que la plaza de Sevilla era mi espina clavada en el corazón, porque siempre pensé y siempre estuvo en el diseño de la ciudad que el lazo de unión de una parte importante, después de hacer el soterramiento del Cádiz de extramuros, en la parte muy importante para la ciudad, desde Segunda Guada, desde la avenida Juan Carlos I hacia la bahía, y unirla con el casco histórico, que es lo que tiene de importante, era precisamente esa Plaza Sevilla unida como un lazo con los terrenos ociosos de Astilleros. Para mí esa era una pieza fundamental de integración. Se habla de integrar las ciudades, de que sean ciudades integradoras. Nosotros dimos un paso muy grande con el soterramiento, pero ahí no se acababa, igual que la avenida nueva que dejamos ya ejecutando las viviendas donde la Guardia Civil, que eso va a cerrar el lazo de la integración, porque la centralidad del movimiento de los gaditanos y de los que vienen de fuera alrededor de la Plaza de Sevilla o de Puerta de Tierra se va a trasladar ahí. ¿Por qué? Porque ese va a ser el distribuidor de todos los movimientos de los transportes públicos, de los privados, y va a dar una nueva concepto de la integración en la ciudad y la sostenibilidad en todos los aspectos de la ciudad. Pues bien, yo creo que algunas veces no hemos hecho las cosas muy bien por precipitación, pero después de 20 años... Yo, que tanto se habla ahora de nunca perdimos las esperanzas de sacar adelante proyectos difíciles como Puerto América o como Pascual Peri o la integración del muelle en la ciudad, pero desde el primer año hasta el último año, siempre con propuestas. Ahora se habla de un hotel en Puerto América. Bueno, yo lo peleé desde que el señor Clavero, que entonces era director de Puertos de Andalucía, disolvió una sociedad que había creado con Carlos Díaz para gestionar lo que había de Puerto América, y a los pocos meses de llegar al gobierno, por su voluntad y de una manera unilateral, porque tenían el 60% de la sociedad, dijo que si disolvía la sociedad. Nosotros no hemos parado de presentar proyectos, y por 2 veces presenté el proyecto a la autoridad portuaria y por tanto al ente público de puertos la posibilidad de una concesión para un hotel en Puerto América. Bueno, pues si ahora se da, estupendo, pero hemos perdido 15 años. Pero no es porque Teófila Martínez fuera más simpática o menos antipática, ¿no? Porque el otro día, cuando hablabas tú en tu blog de determinadas posiciones del vicepresidente del Gobierno de Andalucía con respecto a algunas actividades de la Asociación de la Prensa y la presencia del Ayuntamiento en mi persona, pues bueno, eso ha pasado hasta en otras muchas cosas. Y si nosotros siempre hemos dicho que sí a todo lo que nos ha presentado la Junta de Andalucía en las modificaciones de los planes generales, desde Valcárcel a La Martona, siempre hemos negociado y hemos dicho que sí, y ahora de unas cosas que me arrepiento es de no haber pedido garantías cuando la Junta de Andalucía nos pidió la recalificación de la institución provincial para sede de la Ciudad de la Justicia. A los técnicos municipales se les dijo por parte de Diputación, de los técnicos de Diputación en la Junta, que a cambio iban a hacer un aparcamiento bajo la zona deportiva del Valcárcel, y como no firmamos un papel nos confiamos luego nada. A los 3 meses, 4 meses, 5 meses antes de una elección dijeron no, ahora vamos a vender el Valcárcel para hotel. Ya no quedaba nada de aquello, y encima de lo del Valcárcel para hotel la ciudad no se ve. O sea, se beneficiaba porque supuestamente desde el Partido Socialista y Diputación, que era socialista, iba a dinamizar la zona. Bueno, pues miren ustedes, han pasado los años que han pasado, 17, y estamos pues como estamos. Entonces no era porque Teófila Martínez, porque si Teófila Martínez consiguió tanto del gobierno de Aznar, como después del gobierno de Zapatero, como después del gobierno de Rajoy, la apuesta por un segundo puente que dentro de unos años no sabremos vivir sin él, y si hubiéramos esperado dentro de unos años no hubiera habido ni dinero ni decisión política para hacerlo, pues realmente son excusas de mal pagador. O sea, yo creo que cuando uno es alcalde de una ciudad como Cádiz, con 3000 años de historia, tiene que preocuparse al mismo tiempo de las pequeñas cosas, de esas familias que no tienen, o de esas familias que nadie ahora echa cuenta de dónde está fulano, don fulano, tal,
¿Y dónde está? Pues bien atendido en una residencia, y eso no pasa nada, ni se hizo una foto con esa persona, ni se dio a los periódicos. Si hay que estar en las pequeñas cosas, en las cosas no tan pequeñas, pero también mirando para el futuro, para que esas cosas no vuelvan a ocurrir, para que la ciudad pueda albergar a todas las familias, a todas esas personas, de tal manera que vivan en una ciudad moderna y con oportunidades en una bahía, porque yo sí creo en la bahía, yo sí creo en el área metropolitana. Entonces Plaza de Sevilla quizá es la espina, la mayor espina que tú... Sí, lo tengo tan claro que es la gran espina, porque si queremos, bueno, es que a mí me hace mucha gracia, aquellos que dicen que no hay que hacer un aparcamiento disuasorio en una ciudad donde no tiene extrarradios, porque nuestro extrarradio es el mar, aquellos que hablan y hablan y hablan de algunas cosas y no tienen en cuenta que Cádiz es la ciudad de España con más servidumbres del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, entre la ley de costas, ley de puertos y las competencias medioambientales de la Junta de Andalucía, nosotros no podemos mover. O sea, los gaditanos tienen que saber que para que tener un centro deportivo en el Náutico Elcano tenemos que pagar un cano. Es que eso no se, es que eso hay que entenderlo así. Entonces, esa plaza de Sevilla para mí es tan importante porque ¿cuántas energías perdemos de que la gente no pueda pasear entre la Barriada de la Paz con ese paseo maravilloso que hicimos y el centro de Cádiz, a no ir por una calle que, como yo siempre decía, parece que voy a una zona industrial, no al casco histórico más bonito del mundo, porque es entre dos muros que son industriales, con una acera así, llena de coches? Pues si alguien piensa que va a venir a Cádiz y va a venir en bicicleta por el segundo puente, o que yo, el que pueda, yo iba al colegio en bicicleta cuando tenía 6 años y 7 años, y iba y volvía 4 kilómetros, y aquí estoy. Bueno, tengo una cicatriz aquí, otra en la rodilla, cosas de gajes del oficio, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Todos los niños. Como todos los niños, pero bueno, entonces hay que dar facilidades. El tren, estupendo. Yo creo que es importante un metrotren en la bahía desde Jerez hasta Cádiz. Un metrotren que forme parte el tranvía desde Chiclana a Cádiz. Pero aquellos que dicen eso, ¿por qué no le reclaman a la Junta el tren por el puente? ¿El tranvía? Mira, y otra cosa te voy a decir, y dime una cosa de la que te sientas especialmente satisfecha de estos 20 años. Dice, mira, el soterramiento, o el segundo puente, o el bicentenario, digo 3 cosas de las más llamativas de tu periodo de gestión. Luego habrá, como tú dices, 20.000 cosas pequeñas que hayas hecho, pero esas 3 quizás sean, o alguna otra. Eso, dime tú, de esto me voy especialmente satisfecha. Bueno, pues mira, yo me voy especialmente satisfecha de aquellas pequeñas cosas de personas o de familias que hemos podido solucionar. Recuerdo un día, al principio, estábamos en la fiesta de Cerro el Moro y había un templete cuando estaba la vía, y entonces, bueno, lo lógico, a mí siempre me ha preocupado esas cosas, y estábamos allí y digo a los niños, bueno, ¿qué tal el colegio? ¿Qué tal? Alcaldesa, 5 cates, alcaldesa. Y entonces viene uno y dice, alcaldesa, muchos cates. Digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si en septiembre no mejoras los cates, me avisas. Entonces estaban las obras del Palacio de Congresos, me acuerdo perfectamente. Iba yo, camino del Palacio de Congresos, a ver cómo iba la cosa, y de repente veo que un autobús iba así y se para, pero se para donde no había parada. Y baja un niño y detrás una señora corriendo. Y viene el niño y me dice, alcaldesa, 0 cates, 0 cates, 0 cates. Pues de ese tipo de cosas son las que yo me siento recompensada. Todo lo demás lo he hecho porque creía que había que hacerlo, y no por tener una recompensa ni por sentirme orgullosa de ello, sino porque ahí está, pero está a puntales. Yo siempre digo, la mayor transformación social ha sido y es puntales. ¿Por qué? Porque también estaba José Manuel Esles,
que lo tenía muy claro y pensaba en puntales y pensaba en la ciudad, las asociaciones de vecinos que te han ayudado siempre. Bueno, yo recuerdo las reuniones con las asociaciones de vecinos que yo les decía, este año no hay dinero nada más que para 2 cosas o para 3, y este año le toca a tal barrio y a tal barrio. Bueno, a vosotros os toca el año que viene. Entonces todo el mundo lo asumía, ¿no? Pero todo el mundo... Entonces, bueno, me siento recompensada por esas cosas, ¿no? De la sonrisa de un niño, de una persona mayor, de un joven, no sé. Un día me dice un chico que me había hecho una entrevista de esas, de un colegio, y algunas elecciones, pues hace mucho, me manda un correo y me dice, alcaldesa, te hice una entrevista hace unos años cuando estaba en el colegio y a mí me gustaría tomarme una Coca-Cola contigo pero en vaso de cristal. Bueno, pues me lo pasé estupendamente. Pues son esas cosas que, bueno, que te compensan de la política. Lo demás, bueno, nada. ¿Sentirme satisfecha? Bueno, pues sí, de algunas cosas, de representar a Cádiz, de cuando nos hermanamos con México DF, que yo dije, bueno, México DF 20 millones de habitantes, con Cádiz 130.000, ¿por qué nos invitan a hermanarnos? Además, el alcalde era de izquierda y es Marcelo Obrán. Y en aquel día, pues yo, comprobar cómo trataban a Cádiz, lo que significaba Cádiz, ver que la plaza más importante del Zoco de México es la Plaza de la Constitución de Cádiz, pues yo me sentía muy pequeñita en el sentido de decir, uy, aquí lo grande es Cádiz, evidentemente, siempre lo tuve claro, ¿no? Pero no sé, esas cosas que te hacen decir, bueno, cuando vaya yo, cuando vuelva me voy a comer el mundo, voy a hacer esto, voy a pelearme, no sé. Y así sigo, loro viejo no aprende a hablar, que dicen en Venezuela. Y, quería hablar también ahora contigo del Bicentenario, ¿no? Que antes estaba hablando un poquito, que yo te vi siempre que como si te hubiera dejado sola todo el mundo, ¿no? Tú tuviste claro desde el primer momento que era una oportunidad extraordinaria para la ciudad de Cádiz, el Bicentenario, para dar a conocer la ciudad, para conseguir con motivo del Bicentenario transformaciones urbanas en la ciudad de Cádiz, y yo luego, en parte porque nos atropelló la crisis a todos, en el 2007-2008 que llega la crisis, entonces todo aquel dinero que parecía que iba a haber, dejó de haberlo, ¿no? Y luego yo siempre he pensado que fue especialmente cicatero la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, ¿no? Se habló mucho y se iba a hacer el Faro de las Libertades y el memorial de no sé cuánto y patatín y patatán, y al final nada. Al final la sensación que yo tengo como un observador, ¿no?, es que el ayuntamiento se quedó solo. Claro, solo el ayuntamiento. Eso quiere decir que los recursos de que dispone el ayuntamiento son muy pequeños, como tú bien sabes, porque tú pagas las deudas, pagas las nóminas, pagas los contratos de capítulo 2, me parece que es, ¿no? Sí. Y lo que te queda de verdad para gastar es tan poco dinero que yo siempre he pensado, digo, bueno, demasiado hizo el Ayuntamiento de Cádiz para los escasos recursos que tiene, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que fue posible, yo creo que algunos fueron muy miopes, mucho. Pero no solamente los gobiernos de España, porque al gobierno de Mariano Rajoy le tocó solo con unos pocos meses, no era desde principios del 12 hasta... sino además no vieron más allá, no vieron la posibilidad de rentabilizarlo no solamente para Cádiz, para la imagen del constitucionalismo, de poner en valor en el mundo que éramos la tercera nación con una constitución en el mundo, sino que no vieron lo que eso también podría haber hecho de bueno para entrelazar España, Europa con Iberoamérica en un momento de crisis donde si hubiéramos estado más juntos todavía hubiéramos podido soportar mejor las presiones entre lo que era China, Japón y Norteamérica, ¿no? Desde el punto de vista comercial y después del vista cultural. Yo tengo que decir que tuve la gran suerte, y eso creo que la señora de la Vega, vicepresidenta, pues cuando se nombró a Enrique Iglesias el primer secretario de la SEGIP,
que es un hombre que conoce con una vitalidad Iberoamérica, Europa y el mundo como nadie. Y yo recuerdo que cuando le dije en el año 2006 que habíamos conseguido ser la capital iberoamericana de la cultura, me dijo: Teófila, habéis empezado por lo más importante, porque culturalmente es la única manera de celebrar una cosa así sin que nadie pretenda quitarle de mérito o mérito por los temas más nacionalistas o de algunos países iberoamericanos que tienen cierta reticencia a algunas de las cuestiones de nuestro pasado común, etcétera, ¿no? Y así fue. Nos ayudó muchísimo, 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 muchísimo. Nos ayudó muchísimo la UCI porque nos dio cobijo, conseguimos ser miembro de la Organización de Capitales de Estado Iberoamericana sin ser capital de Estado ni muchísimo menos, pero como nosotros fuimos allí a vender que en su día éramos la capital de la nación española. Y luego tengo que decir que bueno, fue un problema porque el consorcio era el que estaba más capacitado para atraer aportaciones de sponsor no públicos, y nosotros eso solo lo vimos en los últimos meses porque todo lo anterior se había hecho de cara a San Fernando principalmente, y tú lo conoces bien. Y yo quiero una vez más aquí públicamente, lo he hecho siempre, reconocer que cuando Fernando Santiago como concejal en un pleno de esos que me daba un poquito de leña, propuso lo de que empezáramos a trabajar sobre el bicentenario en el año antes de las elecciones del 99, y a mí eso me fue como un latigazo. Dije, pues esto lo tengo yo que aprovechar como alcaldesa, porque esto, si lo dice Fernando, esto hay que empezarlo pronto, ¿no? Y así empezamos pronto a trabajar en ello, y casi todo lo que íbamos haciendo de adquirir patrimonio del Ministerio de Defensa, que no lo podíamos permutar como otras ciudades con terrenos en los extrarradios, porque aquí no hay terrenos en el extrarradio, había que pagarlo para rehabilitarlo, para tener más espacios culturales, porque todo el mundo decía, ¿cómo Cádiz va a albergar una capitalidad iberoamericana de la cultura, con lo pequeñita que es? ¿Cómo va a ser la capital, o sea, la cumbre de jefes de Estado, con lo pequeñita que es? Los problemas de seguridad, pues todo fue sobre ruedas, ¿no? Hombre, podíamos haber hecho muchas cosas más si hubiéramos tenido más ayuda, pero yo tengo que decir que los gaditanos tienen que saber, porque igual al resto de España no le interesa, con todas las asuntos tan importantes que tenemos ahora encima de la mesa de todos los tipos, de tipo social, de tipo ya no tanto económico, sino social y político, que la mayor ayuda que tuvo Cádiz y el bicentenario de la Constitución fueron de los países iberoamericanos. México, su Universidad Central, el Consejo Electoral, que es como aquí el Tribunal Constitucional, el Senado, la Cámara de Diputados, Monterrey, Puebla, organizaciones privadas, fundaciones, Veracruz, todo lo que digas poco. Si nos vamos a Colombia, si nos vamos a Centroamérica, al Caribe, todos, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Argentina con los problemas políticos que tenía, etcétera, todo el mundo aportó cosas, sobre todo de carácter cultural, de carácter de hermanamiento, de sentirnos. Hombre, nosotros también aportábamos cosas que no valía mucho dinero, como por ejemplo publicar una constitución de Cartagena en Colombia, que se aprobó antes que la nuestra, pero con los mismos espíritus, e hicimos una edición donde está la Constitución de Cádiz de 1812 y la de Cartagena, y se la distribuimos en todos los colegios de Cartagena, ¿no? Pues era algo que las autoridades, tanto a nivel de Colombia, del gobierno, como de Cartagena de Indias, valoran. Eran cosas aparentemente pequeñas, que no costaban mucho dinero, pero que sí valoran. Y en cambio no tuvimos ni un solo acompañamiento de ninguna comunidad autónoma, ni ninguna ciudad española, salvo en el caso de Valencia, que hicimos un acto porque allí fue donde se derogó la Constitución a los 2 años de haber sido proclamada, y poco más. Y los gaditanos lo tienen que saber. Y fíjate que con poco tiempo después, que ya estaba germinando entonces, surge el conflicto catalán. Y la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues
Claro que tiene que ver, es decir, que la Constitución de Cádiz es el germen de la nación española entendida en términos democráticos. Claro, es decir, pasamos de súbditos a ciudadanos, claro. Entonces la nación como el conjunto de ciudadanos, y además una nación entendida como los españoles de los dos hemisferios, como dice el texto constitucional. Hubiera sido una oportunidad, como luego... Tú bien sabes, lo entendieron la gente que estaban en Libres Iguales, y gente que han estado en Cataluña dando la cara, defendiendo a la nación española, entendían que Cádiz tenía ese valor no solo simbólico, sino histórico, de que la fundación de esa nación democrática, con ojos de hace 200 y pico años, claro, fue en Cádiz, ¿no? Tú sabes, a lo mejor conduce a la melancolía pensar eso ahora. Pero si eso es así, y además hay una cosa muy bonita que además no por obvia parece que no se explica, ¿no? Nosotros, si te acuerdas, enseguida empezamos a decir, sobre todo los 2 últimos años, desde el 10, cuando empezaron a conmemorar las independencias de las distintas naciones iberoamericanas, empezamos ya a decir que estábamos conmemorando los bicentenarios de las constituciones y de las independencias de los países iberoamericanos, y eso fue como un bálsamo para nuestras relaciones como ciudad que estaba conmemorando con el resto de los países iberoamericanos, porque en el fondo ellos sí que están muy orgullosos de tener como base de esa constitución sus constituciones. O sea, México, sus estados corresponden a las provincias que se crearon de acuerdo con esa constitución. La primera vez que se publicó la Constitución fuera de España fue en México, que llevó a través de Veracruz, pero además con una imprenta para poner en marcha las copias de esa Constitución, ¿no? Entonces yo creo que esos son unos activos tan importantes de una ciudad como la nuestra, que luego eso se une con la cultura, con esos premios que pues, hicimos Cortes de Cádiz, que se han quedado en nada, pero que bueno, eran ya muy respetados en Iberoamérica. ¿Por qué? Porque no hay ningún país, la sociedad iberoamericana, que somos 600 millones de hombres y mujeres, no tienen unos premios globales que destaquen a hombres y mujeres del ámbito iberoamericano, ¿no? Entonces nosotros pensamos que eso era una buena imagen para la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que nosotros empleamos muchas energías. Yo creo que luego, dentro de unos años, cuando se vea lo que van a ser capaces de hacer, que a mí me gustaría que fueran espectaculares, con el quinto centenario de la circunnavegación alrededor del mundo de Magallanes y Elcano, pues ya veremos a ver, ya podremos comparar. Y yo creo que los gaditanos nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hicimos por nosotros mismos. O sea, un país como Chile no te trae una exposición de la plata mapuche que nunca había salido de Chile, o el Museo del Oro de Bogotá, o la exposición maravillosa de Guayasamín, que las manos no van a salir nunca más de su fundación en Quito, o Perú con la Huaca de la Luna, el señor de Zipán y la señora de Cao. Todas esas cosas, o la cultura taína del Caribe, es que nosotros, yo creo que hicimos ahí algo que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos de haber sido capaces de lo poco, porque si hubiéramos tenido... Lo fácil es hacerlo con mucho dinero, lo difícil es hacerlo con poquito dinero. Pero bueno, oye, yo creo que ahí está sembrada, está la semilla, ¿no? Y yo creo que con el tiempo, esa semilla, yo por lo menos espero que los gaditanos en las próximas elecciones echen un poquito la mirada adelante y atrás y vuelvan a confiar en el Partido Popular y en ese candidato como es Juan José Ortiz, que va a ser un magnífico alcalde si los gaditanos quieren, yo estoy segura que sí, y que va de nuevo a poner por delante Cádiz, no la ideología, sino Cádiz. O sea, las ideologías conforman el debate político, conforman las alternativas, pero a la hora de gestionar una ciudad y los bienes de una ciudad y los bienes de cada uno de los miembros de esa sociedad,
tiene que estar por delante. O sea, es como el carro es una cosa, pero para que eso funcione, la pasión por tu ciudad, la pasión por lo que hay que hacer, tiene que estar por delante, tiene que ser lo que tire. Yo, hace unos años, a mí me gusta mucho tratar de aprender de los que yo creo que por su experiencia pueden aportar algo, y oía a un personaje misionero en tierras muy difíciles que decía que el mundo y las personas debíamos de mirar nuestro entorno y los problemas con el espíritu de la jirafa, ¿no? Un corazón potente para dar riego a una cabeza que ve no solamente, que ve lo que hay más allá, para poderse ir preparando para llegar ahí no con éxito, sino con buenaventura, ¿no? Con decir, bueno, he recorrido un camino porque yo he visto que había que ir por este camino, que era bueno ir por este camino, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Dentro de un tiempo. Gracias a vosotros, gracias a ti, Fernando. Espero que vengas aquí para hablar del pacto educativo. Ah, sí, sí. Que tú sabes que lo has dicho así de pasada, sí, pero a mí me parece un tema de tal importancia y tan extraordinario que... Para mí es importantísimo. Pero bueno, estamos ya fuera de tiempo, no podemos hablar, desgraciadamente. Y muchas gracias por invitarme de nuevo a estar aquí y por poder trasladarme un poquito a la casa de todos los gaditanos y gaditanas para darles gracias. Pues muchas gracias, Teófilo.